El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Ya estamos de vuelta, 8:43. Rodrigo Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo están, Connie, Juanma? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues con buenas noticias, creo. Nadie podría desconocerlo así. ¿A ustedes les gusta la cocina? ¿Ah? ¿Les gusta la cocina? Me encanta cocinar a mí. Y las cocinas en general me gustan. ¿Tú también cocinas, Juanma? Yo te he visto en Harto. redes sociales cocinar. Yo cocino harto, déjame hacerte, yo sé que me va a salir del tema totalmente, pero es que partí diciendo que hoy día es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Te gustan las croquetas? Me gustan. ¿Viste? De atún con jurel, fíjate. A mí también. ¿Mezclado? Me encanta, Bueno. mezclado. Ah, yo nunca lo he mezclado. Súper fíjate. rico. El jurel está tan Buena. desprestigiado No, y el es tan jurel bueno. Muy es rico, el sabroso, jurel. Muy sabroso. Muy sabroso. Bien preparadito y bien limpio. Sí. Es bueno. Así es. Ya, excelente. Sí, pues hablemos de la cocina. La cocina, o sea, se ha reinstalado este concepto que fue tan Vilipendiado. vilipendiado hace 4 o 5 Ya, años. pero convengamos que no estamos enfrentados a una cocina como la que se vilipendió en aquel entonces. Exacto. Esa cocina de aquellos años, a mí me tocó reportearla. Que era un que- café con galletita entre dos personas. Claro, y que uno de los chefs principales era Andrés Saldívar, por ejemplo, que fue puesto ahí como ícono de esto. Acá se habla de una cocina por un sector político, que es el que viene más a la derecha de Chile Vamos, porque evidentemente lo que vimos ayer, y que muchos lo dijeron como crítica, entre ellos la senadora Jimena Rincón, este es un acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno. Ni más ni menos. Sí, eso es. Ni más ni menos. Eso es. El 70% del electorado del país, Claro, digamos. habla como, Claro. como si ella perteneciera a un conglomerado muy grande, como diciendo, oye, esto es un acuerdo marginal. Claro. Es como la esencia de la Es un política. acuerdo del bipartidismo. Así es, ¿Ah? claro. Claro. Pero se logró con eso la mayoría de los parlamentarios de la oposición, porque creo que sí, en esta oportunidad, pese a la dispersión que hay en el Parlamento, mucho menos en el Senado, Juan Antonio Coloma representa a la UDI en estas negociaciones y Rodrigo Galilea a RN, en el caso de Luciano Cruzcoque, su dupla Ahí de va, Felipe Puli. Cast, que además va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda, que va a tener que revisar también el proyecto, es el presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces la cocina o la negociación, como tú bien dices, Connie, creo que tuvo demasiada, incluso en algunos momentos, transparencia. Claro. Porque fue bien explícito los peros, los contras, con discusiones bien álgidas entre Juan Antonio Coloma y la ministra Jara. Oye, en algún audiencias momento. públicas, además, que se podían ver por todo en Uno la podría televisión del seguirla, Senado. claro, minuto a minuto. La demora en la presentación de las indicaciones evidenció que acá estaban en la mesa todos los actores y por ende trató de amenazar una crítica en un principio que esto iba a dilatar forzosamente la discusión, cosa que no ocurrió. Y bueno, el resultado creo que está a la luz de varios. Por supuesto que han surgido críticas, pero al menos en el impacto ciudadano, social, el alza de la cotización, no solo un 6, hablan de un 8,5, pero en estricto rigor es un 7, porque ya se cotiza un 1,5 en este seguro de invalidez, que ya lo pagan los empleadores, va a generar y va a provocar que finalmente la ciudadanía en años progresivos, porque esto va a durar 9 años en la instalación, vaya finalmente a subir a tener un alza en sus pensiones explícita y evidente. Y también la PGU con un alza a 250.000 pesos, que es bien significativo para lo que hoy día se está recibiendo y para la envergadura de ese sector de la población. Además con algunos matices, depende a quién uno le pregunte, con quién lo reporte, de qué es lo que va a ocurrir con el sistema y con las AFP. Un proyecto pro AFP han dicho algunos, un proyecto que le mete competencia a la AFP, que creo que es bien evidente en algunos puntos, y que aquí no se trata de que uno se abanderice con una postura, pero creo que cuando la mayoría transversal de representantes de la ciudadanía en el Senado logran poner sobre la mesa una propuesta que decía ayer María Marcel, con quien conversaron largamente ustedes, va a generar incremento en sus pensiones entre un 14 y un 35%, es para estar conformes como país de lo que pasó ayer en el Senado. Tal cual. Yo creo que donde vamos a empezar a escuchar ruido más temprano va a ser en la Cámara de Diputados. Yo creo que a medida que vayan votando las indicaciones particulares en las comisiones, vamos a empezar a escuchar ya el anticipo de lo que se nos viene. Va a ser una tronadura en la práctica de la Cámara de Diputados, porque ya sabemos que hay diputados que no les gusta que en el fondo los traten como mero buzón y que porque lo aprobó el Senado y el acuerdo se hizo por allá, a nosotros no nos consideren, y hay quienes van a querer marcar ese punto político. El tema es cómo lo van a querer marcar, si lo van a terminar forzando a una comisión mixta
o vamos a ser lo suficientemente responsables de entender que este es un acuerdo que no se alcanzó solo con parlamentarios, sino que con parlamentarios que representan a partidos políticos. Sí. Y porque el flanco en la Cámara de Diputados viene por los dos lados. Viene por el propio oficialismo, sectores que no solo han propuesto un plebiscito, yo lo decía ayer, parece que con el correr de los días tiene sentido que esta propuesta de una nueva papeleta para votar el futuro de la AFP de alguna manera descomprime lo que ocurre con el proyecto de la reforma en sí. Y lo saca de esta discusión, y creo que el Frente Amplio está dispuesto a por ese lado tener un poquito menos de crítica y avanzar. Pero también viene una crítica desde Chile Vamos, a Chile Vamos, desde el Partido Republicano, donde sacó la voz, que lo ha hecho en esta discusión José Antonio Kast en varias oportunidades, y diciendo algo que estaba bien sobre la mesa. Conocimos la verdad, dice él, el 6% no irá a tu cuenta individual, los ahorros de tu trabajo ya no serán tuyos. Cosa que también es discutible porque este préstamo, para muchos, una cotización individual al fin de cuentas. Sí, pues, porque al se te va a final devolver. se te devuelve. Y eso es parte del 6% original, además del 8,5 que es del 2,5 que se incorporó ayer. Dice José Antonio Kast, este es el resultado del acuerdo entre el gobierno de Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos. Sí. Y creo que nadie lo puso en duda. Del que ellos no quisieron participar, digamos. Exacto. Y tener coraje, dice, tener valentía es oponerse a este mal acuerdo. Bueno, Johannes Kaiser sacó un video extenso también, donde marca varios puntos de crítica, también señalando que se opone totalmente. Que alguien podría pensar, Johannes Kaiser, no, su movimiento ya tiene 5 diputados que entran republicanos, y por lo tanto dificultó, como yo decía a las 7 de la mañana, que esos diputados que se están incorporando a este partido en formación, el Movimiento Nacional Libertario, vayan a votar en contra de la postura de Johannes Kaiser. O sea, ya tenemos 5 diputados que de todas maneras van a votar en contra. ¿Y cómo le debe doler al Partido Republicano? Sí, pues sin duda. Hacen de esa alma, digamos. Incluido Johannes Kaiser, que era militante del partido cuando asume. Estamos hablando de Cristóbal Urruticoechea, de Lorena Avellán, Leonidas Romero, Gonzalo Lacarrera, que fueron parte de este partido que fue el que sorprendió la elección pasada con la bancada enorme que logró, sorpresivamente, empujado por supuesto por esta candidatura presidencial de José Antonio Kast, que terminó pasando a segunda vuelta. ¿Hay votos para que haya ruido en la Cámara de Diputados? Sí. Y como decías tú al principio, Juan Manuel, mucho de ese ruido tiene que ver con que lo que hace el Senado no tiene por qué ser necesariamente lo que nosotros queremos hacer en la Cámara, una disputa... Pero viste que Marcel se bajó justamente por ese lado, por el lado de que los diputados de repente se ponen un poquitito chúcaros por eso, por esto, pero que en el fondo la expectativa está en hacerlos parte de la discusión, en explicarles bien los contenidos del proyecto, socializarlo correctamente. A ver, va a tener que haber un trabajo político bien en serio en la Cámara de Diputados, y yo creo que dado el registro que tenemos del trabajo político que se hizo en esta pasada, sí, uno esperaría, esto estamos hablando de la expectativa, que se logren cosas, y que a lo mejor vamos a tener algunos descolgados, pero los descolgados que operan muchas veces sabiendo que su voto no es necesario para aprobar los proyectos. Claro. Claro, que el riesgo es bajo, digamos. Claro. Marcan un punto, pero no hacen que el proyecto se caiga. No, sí. Yo no estoy pensando que el proyecto se caiga, estoy pensando que el proyecto termine en una comisión mixta y que fuercen una comisión mixta, y la comisión mixta lo que hace es que va a obligar a una discusión ya en una época muy preelectoral, digamos. Sí. Porque no son las elecciones en noviembre, sí es la definición de la lista parlamentaria. Exacto. Y de empezar a definir a las candidaturas o las precandidaturas, y ya vemos que el Frente Amplio, si quieres podemos ir a ese tema también, está pidiendo tener candidato ahora en enero presidencial. Lo está forzando más de lo que uno diría coincide con los plazos. Ayer estuve reportando harto la disputa presidencial en el actual oficialismo, y fíjate que, dependiendo también con quién uno converse, pareciera ser que hay una división, no solo en la lista parlamentaria, que ya parece imposible la solicitud del presidente Boric de ir en una sola lista, por algo bien puntual, que es la sobrevivencia de los partidos. Necesitan conseguir votos y representación parlamentaria en distintos sectores. Claro. Pero esto se podría traspasar a la presidencial, donde la oposición, o sea, el oficialismo, podría tener 2 primarias. No una. Se está hablando de eso, fíjate, con algo de fuerza, no solo en 1 o 2 partidos, sino que en varios. Por eso mismo, porque lo decía yo con José Antonio Kast, empujar a un candidato a primera vuelta, empuja la lista parlamentaria. Y para el Frente Amplio es tan relevante tener un candidato cuanto antes, porque hoy día los 3 figuras de la derecha son las que están liderando muy por sobre cualquier figura que aparezca de la centroizquierda, y en particular en el Frente Amplio, empujando nuevamente la figura de Tomás Bodanovich. Porque la derecha tiene 3 candidatos instalados, y es probablemente su dilema, y la izquierda, su dilema es que los candidatos que aparecen en la encuesta no son candidatos, pues.
No es candidato Tomás Bodanovich, no es candidato a Bachelet, no es candidata Carolina Toá, no es candidato Claudio Rego. Claro, entonces el dilema de la izquierda es, tenemos nombre, pero no son candidatos y no quieren ser candidatos. Y todo indica que no lo van a hacer. Y claro, entonces el Frente Amplio, ¿a quién va a levantar como candidato? Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter es la otra figura que está sonando fuerte. Que es más bien un candidato testimonial. Yo sé que esto le dar urticaria que uno lo diga, pero no es un candidato que aparezca en la encuesta, entonces es marcar el punto. O sea, de llevar a alguien. De llevar los idearios de defensa del gobierno del presidente Boric, básicamente. Y ponerlos en un programa de gobierno si eventualmente la candidatura que gane esa primaria, si es que se realiza, termina siendo la que pase una segunda vuelta y eventualmente sea el próximo presidente de Chile. Tanto de la política, ¿no? Vamos a seguir conversando de política en la tarde, Rodrigo, en lo que faltaba. 8:53. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.